En 1994, la filósofa Martha Nussbaum publicó el ensayo que se titula Patriotismo y Cosmopolitismo. Generó casi una treintena de réplicas, desencadenando debates del más alto vuelo. Ahora bien, una de las repercusiones a su ensayo tuvo como responsable a la profesora Elaine Scarry, quien reflexionó sobre la dificultad de imaginar a otras gentes. Para ella no era un tema menor, ya que la forma en que nosotros tratamos a los demás estaría configurada por la manera en que los imaginamos. Por supuesto, no es lo mismo imaginar a los demás fuera de las fronteras nacionales, del territorio que sería propio, que imaginarlos adentro, porque aquello podría suscitar problemas de convivencia dependiendo de lo que nosotros concretamente estemos imaginando y del ánimo que tengamos en ese plan. Además, siendo pesimistas u optimistas, nuestra imaginación podría ofrecernos un panorama en que se justifique o la recepción cálida y generosa de alguien a quien imaginamos que tendrá un buen comportamiento o por el contrario, un rechazo contundente. Por supuesto que uno puede pensar al respecto cuando se topa con novedades de sucesos de gran peso en cuanto a su trascendencia y que tienen que ver con los problemas de inmigración. Y concretamente uno puede pensar en cómo se está imaginando aquel que vive en una sociedad como la estadounidense, la mexicana, la guatemalteca o de cualquier otro lugar cuando contempla la marcha de una caravana que se ha iniciado en Honduras y que tiene el propósito de llegar a Estados Unidos. Hoy, durante los siguientes minutos, en Contraviento y Marea, estaremos tratando de reflexionar acerca de ese acontecimiento de innegable relevancia y que, por supuesto, justifica nuestras atenciones. Para ello nos acompaña vía Skype desde Honduras Elena Toledo, quien es directora ejecutiva de la meritoria Fundación Eleutera. Muy buenos días, Elena, y gracias por estar en el programa. Muy buenos días, Enrique, y muy buenos días a todos los que nos escuchan. Muy agradecida por el espacio y bueno, a platicar un poco de este polémico tema. De acuerdo con lo que ha sido informado por la Organización Internacional para las Migraciones, esta caravana ya contaría con aproximadamente más de 7.200 personas. Vale la pena subrayar esa cantidad, que es importante, pero también las diversas razones que sirven para explicar este fenómeno, porque no es la misma causa aquella que ha originado que miles de personas se decanten por la siempre dolorosa decisión de abandonar sus países. Son varias causas, pues, Elena, las que permiten entender un poco este suceso. Totalmente. Es un fenómeno que se tiene que leer desde al menos tres vertientes. La primera, pues la política interna de Honduras, que claramente ha sido, la declararía fallida, y no hay otra manera de describirlo cuando vemos las imágenes de esta apoteósica caravana. La otra es toda la realidad que nos rodea del Triángulo Norte, y además de Nicaragua, Guatemala, El Salvador, que no es poca y que seguramente en esta caravana también se han sumado ciudadanos de estos países. Y por otra, pues la política estadounidense. Me gustaría un poco detenerme en la política interna de Honduras, porque a mí me gusta explicar esto diciendo lo siguiente: en Honduras solo hay dos organizaciones que son capaces de organizar esta cantidad de personas de una vez. Una es la Iglesia Evangélica o Protestante y la otra son partidos políticos. Y en este caso, pues la primera queda descartada, entonces solo no quedan los partidos políticos. Que es alarmante que el caldo de cultivo de ellos sea la desesperación de las personas, que es mucha y que definitivamente lo que estamos viendo es una desgracia, y es el reflejo de todo lo que, como decía antes, las políticas fallidas que se han tratado de implementar en el país. Sin embargo, es una tragedia
que se ha utilizado para fines políticos, ideológicos. Sin lugar a dudas, existen diferentes factores que son tomados en cuenta para entender la envergadura del problema y sus distintas manifestaciones. Uno de los aspectos, más allá de estas cuestiones políticas, del propósito que perseguirían algunos de sus organizadores, de contribuir al desprestigio de un gobierno, de afectar incluso intereses relacionados con la comunidad internacional desde el punto de vista del capitalismo, si lo queremos plantear de esa manera, al margen de aquello, existen también hechos que resultan indiscutibles. Pienso, antes de hablar de lo concerniente a los problemas económicos que hay en Honduras y que servirían para entender parte sustancial del problema, en el tema siempre complejo de la inseguridad, la delincuencia y la violencia, porque resulta que en otras partes del mundo, sin duda, también existen estos problemas relacionados con el fenómeno de la criminalidad política y de otra naturaleza. Sin embargo, existen situaciones que ya resultan apremiantes y que terminan forzando a las personas a hacer abandono del país nativo. Y es un problema serio el de la delincuencia, la criminalidad, el de la inseguridad, y que por supuesto, como decía Elena, pues tiene que ver con una frustración de expectativas y con responsabilidades del propio Estado. Si el Estado tiene alguna misión esencial, desde Hobbes incluso, pues tiene que ver con proteger la vida. Y si no logra ese objetivo en la medida de lo posible, pues se entiende que haya reacciones muy sensatas por parte de quienes conforman esa sociedad y que deciden buscar un destino en el cual su propia vida no esté en riesgo. Subrayo, más allá de otras motivaciones, están también estos hechos muy concretos. Totalmente, totalmente. De hecho, por eso es que se ve mucho menor en esta caravana y en las cifras de las personas que han migrado previamente se nota, porque en muchas zonas de situación de seguridad compleja o de inseguridad, mejor dicho, las maras y pandillas, estas organizaciones criminales reclutan menores, más allá de su, o sea, incluso en contra de su voluntad, amenazándolos con asesinar a su familia si no forman parte de estos grupos. Entonces, ellos mismos, por salvaguardar su vida, o sus papás por estar seguros de que no los van a matar o no los van a meter presos, o no se van a involucrar en estos asuntos que la mayoría de las veces está involucrado con extorsión o con droga, entonces prefieren que se vayan del país. Y esto es una de las cuestiones más alarmantes. Además de la delincuencia, criminalidad, los peligros que hay para que alguien pueda desarrollar sus actividades sin tener mayores riesgos en ese plano, pues nos encontramos con problemas que tienen que ver con el campo económico. Como es sabido, no solamente en Honduras, sino en otras partes de Latinoamérica, el porcentaje de pobreza es elevado. Y si bien esto no debería convertirse en una justificación inmediata y categórica para hacer abandono de un país, pues el problema se vuelve mayor cuando uno no vislumbra la posibilidad de que la situación mejore, ya que en lugar de terminar paulatinamente con trabas que hagan posible el ejercicio de la libertad en materia económica, resulta que nos topamos con regímenes que están cada vez complicando mucho más el desarrollo de la iniciativa privada, de tal manera que uno se queda sin opciones. Uno puede indicar, en este momento hay un problema de pobreza, el 64,3% de la población se encuentra en esa situación, pero podría aspirar a que la situación cambie a partir de nuevas medidas aplicadas por un gobierno que facilite el establecimiento de condiciones que hagan posible nuestro crecimiento individual, familiar y hasta de la sociedad. Mas cuando no existe esa opción, lo que queda es buscar otras alternativas. Y está claro que en materia de libertad económica, la situación de Honduras, resalto, como la de otros países, incluyendo Bolivia, no es ejemplar y en consecuencia no es esperanzadora para esa gente que hoy no está precisamente pasando el mejor de los momentos.
Totalmente, totalmente. De hecho, la Fundación se ha enfocado mucho durante los últimos 2, 3 años en hablar y poner sobre la mesa lo importante que es la simplificación administrativa y el quitar cada vez más procesos y trámites para la apertura de empresas. Y no, cuando hablemos de empresas no nos referimos solo a grandes empresas, sino al comerciante sencillo y que es precisamente, seguramente mucho de este que va en esta caravana. Y actualmente la apertura de negocios y de microempresas y de pequeñas y medianas empresas, por lo menos en mi ciudad, en San Pedro Sula, que es el motor económico del país, es bastante engorroso. Es muy engorroso, es muy caro y es muy largo. Entonces, ya el tema de permisos de operación es súper complejo. Y entonces la gente no se ve de manos amarradas porque también el desempleo, aunque sí es cierto que ha disminuido en el último año, sigue siendo alto y sigue siendo preocupante. Entonces, no hay empleo en empresa privada y cuando quieren formalizar sus negocios también es un proceso municipal bastante engorroso. En los últimos días se ha visto voluntad, no se sabe si por la emergencia o por qué, de parte del gobierno, de esto mejore. Sin embargo, hay mucho escepticismo de los resultados que puedan haber, porque si hemos tenido 30 años para que esto suceda y no ha sucedido, no sabemos qué puede pasar en 6 meses. Las remesas se convierten en un tema fundamental desde el punto de vista de la economía de Honduras. Hay mucha gente que se encuentra trabajando en el extranjero y que gracias a su esfuerzo titánico, extraordinario, su familia está en condiciones de satisfacer necesidades fundamentales, primarias y hasta secundarias. Pero existe también, Elena, la posibilidad de que gente que ha trabajado en el extranjero pueda regresar a Honduras. Sin embargo, se topa con esa serie inagotable de obstáculos y laberintos burocráticos que impiden la formalización de algún negocio o el restablecimiento de actividades que quedaron en su momento frustradas debido a una crisis que afectaba también a ese país. Vale la pena resaltarlo porque, entre otras actividades ciertamente meritorias que lleva adelante la fundación que representás, está este respaldo que se puede dar a quienes primero salen del país para buscar un mejor futuro, pero después desean regresar y se topan lamentablemente con estos obstáculos que ni siquiera facilitan la inversión que llegue del extranjero, pero en este caso de la mano de un connacional. Totalmente de acuerdo. Eso justo hablábamos en estos días. El latinoamericano, siempre prefiere estar con su familia y siempre prefiere estar con los suyos a estar fuera. Eso es parte de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, y así somos todos en la región. Y siempre vamos a preferir volver a casa. Y hay muchos ejemplos de esto, de gente que se va, trabaja 10 años y se asegura que su familia pueda tener una mejor casa, un mejor negocio y regresar y ya con dinero invertirlo. Sin embargo, cuando regresan es la decepción, porque además del entramado burocrático tan complejo del gobierno, también está la inseguridad. El impuesto, aquí se le llama impuesto de guerra al pago de extorsión que hacen los negocios, que hace el transporte público y privado a los mares y pandillas. Un monto bastante alto, mensual o semanal, y que ha costado muchas vidas, porque al no pagarlo, pues el cobro es la vida. Entonces, son estos dos factores que se unen y que hacen que personas no quieran regresar y no quieran invertir ese dinero en su propio país. Entonces, definitivamente que es un escenario bastante complejo y muchas garantías que, como bien decías al inicio, el gobierno no está cumpliendo.
y no está cubriendo este mínimo espectro que debería de funcionar, y que no permite que ni que el hondureño se quiera quedar ni que el hondureño quiera volver. Entonces está ahí como atrapado en un momento, en un espacio bastante difícil, pero que ojalá y que las crisis definitivamente son unas oportunidades, y esta definitivamente que me atrevería a decir que es la mayor crisis humanitaria que Honduras ha atravesado, por sobre el huracán Mitch, que fue hace 20 años y que no fue también un episodio muy doloroso, pero este definitivamente marcará un parteaguas en la historia de Honduras. Hay grandes discursos que se pronuncian al respecto, se apela a los sentimientos de solidaridad internacional. En algunos casos se está insistiendo en que se incremente la ayuda, las donaciones que puedan llegar del extranjero. Sin embargo, los temas de fondo rara vez pueden ser resueltos únicamente gracias a esas muestras de generosidad, gentileza o solidaridad a través de las cooperaciones bilaterales o multilaterales. Quizá la manera mucho más efectiva de seguir avanzando sería mediante el intercambio comercial, ¿no? Porque ese es uno de los caminos. Una de las vías pues tiene que ver con la cooperación, las colaboraciones, las muestras de gran y sentido afecto que se pueda mostrar en cuanto a hechos específicos. Pero por otro lado está la apuesta de que a través de una serie de acuerdos, convenios, de pactos que permitan facilitar no únicamente la libre circulación de personas que se vayan de un lugar a otro, sino la circulación de bienes, de productos, de servicios. Así también se puede contribuir de forma mucho más significativa, lo que lamentablemente no suele ser entendido en instancias gubernamentales, en donde se rechaza una vía, la del intercambio comercial, la de esa libre circulación de bienes, servicios y capitales, y únicamente se quedan con la necesidad de que vía colaboración o cooperación se reciban recursos que no necesariamente tienen un buen fin cuando hay esta administración del Estado. Totalmente de acuerdo. El asistencialismo internacional no es para nada saludable para nuestros países. El seguir dependiendo de más ayudas y más endeudamientos por parte del gobierno no es la solución. De hecho, cuando el presidente Trump amenaza con quitar las ayudas, muchos no lo vemos como el apocalipsis, como lo pueden ver los gobiernos, sino como un momento para destrabar esa dependencia que es cual drogadicto de las drogas, ¿verdad? El crear oportunidades, el abrir fronteras, como ya Honduras lo ha hecho con Guatemala y está en proceso de hacerlo con El Salvador, para el libre tránsito de mercancías, es la solución. El poder facilitar al individuo que pueda comerciar libremente y a nivel grande y a nivel pequeño, definitivamente que es un dinamismo para la economía, y es empoderar al mismo ciudadano para que pueda crecer por sus propias manos, así como la generación de empleo, de todo lo que hemos hablado antes. Pero este tema de libre comercio es vital y habla mucho de la madurez de un país. Finalmente, hay sitio para la esperanza. Se puede tener una visión sombría si es que se toma en cuenta esta dramática decisión de caminar largamente para tratar de instalarse en Estados Unidos, con todas las complicaciones que hay en este momento, incluso por las elecciones en noviembre que se van a llevar adelante en el país del norte. Pero existen otras personas que en lugar de abandonar Honduras se quedan allí, y fundamentalmente hago mención a jóvenes que están siendo también parte de encuentros organizados por la Fundación Eleutera, en donde se puede notar un espíritu distinto, apostar porque pese a las adversidades, complicaciones y reveses de carácter burocrático, se tiene todavía ese impulso, una iniciativa para trabajar
y facilitar la llegada de mejores días. Elena, hay entonces también esa noticia buena sin duda y que tiene que ver con una de las distintas facetas que nos muestra el mismo pueblo hondureño. Totalmente. La fundación trabaja muy de la mano con la empresa privada y en este año hemos enfatizado con los jóvenes empresarios que están echando para adelante sus ideas y están, además de echando adelante con sus ideas de negocio, están queriendo aportar desde su experiencia del día a día para que toda esta burocracia disminuya. Y ese es el trabajo que estamos haciendo mensualmente. Cada vez son más, eso es muy importante destacarlo. La asistencia a estas reuniones cada vez más y cada vez son más jóvenes que de diferentes rubros se nos acercan y están muy dispuestos a colaborar para que el país salga adelante. Desde el arte, desde el textiles, desde comidas, desde todos los rubros que puedan haber. Todos están muy comprometidos y que esta también es la otra cara de Honduras, que es un país joven, es un país, 65% aproximadamente de la población es menor de 32 años. Entonces, esta juventud emprendedora está echando para adelante y dicen no nos vamos y aquí nos quedamos y vamos. Y muchos han ido a estudiar al extranjero y ya han regresado para desarrollarse. Entonces no todo está perdido y esperamos, como lo decía antes, que esta crisis sea realmente lo que encienda la esperanza y para poder tener un país mejor. Un apunte final, Elena, esta crisis ya ha servido para generar reflexiones profundas y complejas como corresponde entre quienes forman parte de la clase política, o todavía las opiniones y criterios son demasiado superficiales. Tristemente, la clase política no abona esperanza a este escenario porque para lo que la están usando esta crisis es para candidatearse para las elecciones que son dentro de 3 años. Para que salgan líderes mesiánicos, que ese es el otro peligro, si eso no se maneja bien. Entonces, la clase política está jalando lo que le conviene. Y están buscando candidatos y quién es el próximo y quién es realmente triste, lamentable y irreprochable la actitud que esta clase política ha tomado, porque no es la que ocupamos ahorita. No ocupamos líderes y quien destaque, sino que las cosas se hagan. Y entonces la oposición más opuesta que nunca a todo lo que pueda significar cambio. Y un gobierno que no se ve todavía seguro de lo que está haciendo. Entonces, ahí la responsabilidad recae en el ciudadano, en la sociedad civil, para poder vigilar que todo lo que se haga y se proponga realmente se cumpla. Y se desea naturalmente que por un tema de afecto, de cercanía familiares, se vote no necesariamente con los pies, rechazando prácticas, sino que se contribuya a mejorar una realidad que sirva para todos, desde el punto de vista del individuo, también de la sociedad. El crecimiento va a favorecer a todos en la medida en que se adopten una serie de políticas razonables y no así una serie de postulados que suelen ser contrarios a cualquier idea de mejoramiento de la vida y ante todo de favorecimiento a la libertad. Muchas gracias, Elena Toledo, quien vía Skype desde Honduras nos ha acompañado. Ella es directora ejecutiva de la Fundación Eleutera, una notable organización que está trabajando en Honduras precisamente para tocar los temas de fondo, resolver problemas estructurales y no únicamente adoptar posturas circunstanciales que no enfrentan los verdaderos males con la seriedad que corresponde y, cómo no, en defensa de la libertad. Gracias, Elena, por haber estado en el programa. Muchas gracias a vos por el espacio, siempre agradecida y siempre disfrutando tus entrevistas e interacciones.